Hola, nosotros somos el matrimonio de Artemio y Verónica y vamos a compartir esta cuarta catequesis de la Semana de la Familia, que lleva por título Redimidos en el amor para alcanzar la santidad. El objetivo es proponer a las familias el amor redentor de Cristo, que nos libera del egoísmo y del aislamiento, para que renovados asumamos un camino de santidad. El lema de esta catequesis está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y el signo será un crucifijo. Justificación. Después de avivar la conciencia de que hemos sido creados por amor, y después de haber valorado la belleza del amor como vocación que nos plenifica, de modo muy especial al vivirlo en nuestras familias que nacen, viven y educan en el amor, ahora nos proponemos considerar en esta cuarta catequesis la manera como hemos sido redimidos amorosamente por Cristo y qué hemos de hacer para alcanzar la santidad. Hagamos la oración a Cristo Redentor. Padre misericordioso, que enviaste a tu Hijo al mundo para liberar a los hombres, cautivos del mal y del pecado, concede a nuestras familias el Espíritu de Cristo Redentor, para que socorra con activa caridad a todos los oprimidos y los guíe a la libertad que Cristo nos mereció con su sacrificio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primer momento. Analicemos la realidad. Para este momento, nos apoyaremos en la siguiente historia de los beatos Luigi y María Beltrame Quattrocchi. En el año 2001, el Papa San Juan Pablo II presidió la misa de beatificación de un matrimonio que vivió en Roma. Era la primera vez que la Iglesia Católica beatificaba de manera conjunta a un matrimonio, cuya vida familiar fue ordinaria, Luigi y María Beltrame Quattrocchi. Siendo amigos, Luigi cayó enfermo. María, que estaba muy preocupada por él, le envió una carta e incluyó una imagen de Nuestra Señora de Pompeya. Su amistad creció bastante y al cabo de un año, él pidió la mano de María. Se casaron en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma el 25 de noviembre de 1905. La pareja comenzó a tener hijos rápidamente, pero el cuarto embarazo de María tuvo un diagnóstico devastador. El médico le recomendó reposo absoluto y un aborto. Pero a pesar de las advertencias del doctor, la pareja decidió no abortar y poner su esperanza en Dios. María tenía apenas un 5% de probabilidad de sobrevivir. Para Luigi, la posibilidad de quedar viudo con 3 niños pequeños era abrumadora. Finalmente, para sorpresa de todos, tanto María como su hijita Enriqueta sobrevivieron al parto, por lo que Luigi y María le daban incesantes gracias a Dios. Decidieron que asistirían a misa diariamente y que harían una hora familiar de veneración al Sagrado Corazón los primeros viernes, vigilias de oración y retiros en el monasterio de San Pablo Extramuros. Enriqueta recuerda: es lógico pensar que a veces tenían diferencias de opinión, pero nosotros, sus hijos, nunca vimos expuestos a estas diferencias. Resolvían sus problemas entre ellos a través de la conversación, de forma que cuando llegaban a un acuerdo, el ambiente continuaba sereno. María y Luigi siempre tuvieron cuidado de confiarle sus hijos a Dios. Cuando alguno de los 4 tenía un problema, sus padres siempre lo animaban a que en primer lugar y sobre todo clamaran al cielo en oración. María y Luigi decían que querían que sus hijos apreciaran las realidades celestiales, la vida del techo para arriba, como ellos la llamaban. Y por lo visto, así ocurrió. Sus 3 hijos mayores entraron a la vida religiosa. En los negocios, Luigi también se conducía según la ética cristiana. Rechazó ofrecimientos de puestos de mayor autoridad que podían comprometer sus deberes con Dios y con su familia.
María fue parte del Consejo General de la Asociación de Mujeres Católicas Italianas. Trabajó como enfermera voluntaria de la Cruz Roja y se involucró personalmente en actividades de la parroquia. También, juntos ayudaban a las parejas jóvenes a prepararse para el matrimonio y durante la Segunda Guerra Mundial convirtieron su apartamento en albergue para judíos y otros refugiados. A pesar de la santidad que era evidente en su vida, no eran santos intachables, y aunque querían lo mejor el uno para el otro, no siempre estaban de acuerdo y surgían diferencias entre ellos. Profundicemos. ¿Qué similitudes encuentras en la vida familiar de Luigi y María con tu familia? ¿Cuáles son los signos que nos permiten ver que los esposos de nuestra comunidad valoran y aspiran a la santidad? ¿Qué antivalores dañan a las familias de tu comunidad y qué les dificultan el camino a la santidad? Segundo momento. Busquemos la luz que ilumine la vida de las familias. Iluminaremos la realidad que estamos viviendo con la palabra de Dios. El texto bíblico que escucharemos está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, de los versículos del 33 al 49. Crucifixión y muerte de Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con lenguas griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, iluminemos nuestra vida con la doctrina de la Iglesia, escuchando la primera encíclica de San Juan Pablo II en el número 10, Redemptor Hominis, dimensión humana del misterio de la redención. El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto precisamente, Cristo Redentor, como se ha dicho anteriormente, revela plenamente el hombre al mismo hombre. Tal es, si se puede expresar así, la dimensión humana del misterio de la redención. En esta dimensión, el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor propios de su humanidad. En el misterio de la redención,
el hombre es confirmado y con cierto modo es nuevamente creado. Él es creado de nuevo, ya no es judío ni griego, ya no es esclavo ni libre, no es ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo, no solamente según criterios y medidas del propio ser inmediatos, parciales y a veces superficiales e incluso aparentes, debe en su inquietud, incertidumbre, incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida, con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con todo su ser. Debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Si se actúa en Él hasta este hondo proceso, entonces Él da frutos, no solo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. ¿Qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador si ha merecido tener tan grande Redentor? Si Dios ha dado a su Hijo a fin de que Él, el hombre, no muera, sino que tenga vida eterna. En la exhortación apostólica Amoris Laetitia del número 27, el Papa Francisco nos habla sobre la ternura del abrazo. Cristo ha introducido como emblema de sus discípulos sobre todo la ley del amor y del don de sí mismo a los demás. Y lo hizo a través de un principio que un padre o una madre suelen testimoniar en su propia existencia. Nadie tiene más amor, más grande que el que da la vida por sus amigos. Fruto del amor son también la misericordia y el perdón. En la encíclica Alégrense y regocíjense del Papa Francisco, en el número 14, nos hace el llamado a la santidad. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, ahí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrado o consagrado? Sé santo, viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuelo o abuela? Sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Reflexionemos. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, dice el credo católico. Esto pone en evidencia que la muerte de Cristo se ha dado a favor nuestro como sacrificio por los pecados, y dicha muerte se ha convertido en precio de la redención humana. ¿Qué significa el verbo redimir? Es una palabra que tiene sus raíces en el latín y significaba rescatar de la esclavitud a un cautivo pagando un precio. El verbo comprar se emplea pues como sinónimo de redimir o redención. En el caso de la redención obrada por Jesucristo, obviamente se entiende que Dios no ha pagado ningún dinero a nadie. Nosotros, los cristianos, usamos la expresión redención para indicar lo que Jesús hizo por nosotros. Redimió o rescató a los seres humanos de la esclavitud del pecado. El verbo redimir aparece en el Nuevo Testamento muchísimas veces, y en la mayoría de los casos, este verbo aparece como sinónimo de salvación, salvación relacionada con Jesucristo. Su muerte y resurrección son la causa de la redención, dando el verdadero significado y sentido al término. Jesús redime, rescata, libera, salva a todo el género humano, a todos los hombres de la historia sin distinción alguna. Y la redención que nos obtuvo Jesucristo tiene carácter de eternidad, es perpetua y definitiva.
El amor es la única respuesta a la pregunta: ¿por qué la muestra de Cristo está incluida en el designio redentor de Dios? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El mismo Jesús dijo: porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dar a su Hijo significaba entregarlo a la humanidad para que ésta fuera amada hasta el extremo. Dios Padre ha dado a su Hijo para la salvación del mundo, permitiendo su muerte de cruz por los pecados del mundo, entregándolo por amor. El amor es la explicación definitiva de la redención mediante la cruz, y Dios Hijo acepta libremente su misión entregándose por amor, y lo confirma cuando dice: nadie tiene más amor que el que da su vida por sus amigos. La manera más auténtica como un creyente puede corresponder a la entrega amorosa con la que Dios nos ha querido redimir es el asumir responsablemente el llamado que Él mismo Dios nos hace a llevar una vida de santidad que nos lleve a la perfección y nos asemeje a Él. No tengamos miedo a la santidad. No nos quitará fuerzas, vida o alegría, todo lo contrario, porque llegaremos a ser lo que el Padre pensó cuando nos creó y seremos fieles a nuestro propio ser. Depender de Él nos liberará de las esclavitudes y nos llevará a reconocer nuestra propia dignidad. En la medida en que nos santifiquemos, los cristianos nos volveremos más fecundos para el mundo. No tengamos miedo de apuntar más alto, de dejarnos amar y liberar por Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. La santidad no nos hará menos humanos, porque se trata del encuentro de nuestra debilidad con la fuerza de la gracia del mismo Dios. Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria y de crecimiento místico, un medio para la unión íntima con Dios, porque las exigencias fraternas y comunitarias de la vida en familia son una ocasión para abrir más y más el corazón, y eso hace posible un encuentro con el Señor cada vez más pleno. Tercer momento, nos comprometemos con nuestra familia. Después de haber analizado la realidad y de haber iluminado esa realidad con la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, se invita a los participantes a definir los compromisos, teniendo en cuenta el siguiente esquema: vida de Jesús, vida personal y familiar y nuestro compromiso. Vida de Jesús. Jesús no fue asesinado. Él voluntariamente se entregó a la muerte por amor a nosotros. Con su resistencia pacífica murió toda violencia. Vida personal y familiar. Para no dañar con actos de violencia a mi familia, me compromete a... Vida de Jesús. Con el perdón otorgado a sus verdugos, murieron odios, rencores y resentimientos. Vida personal y familiar. Para perdonar a quienes me han dañado, me compromete a... Vida de Jesús. La vida de los beatos Luigi y María nos indica que siempre tuvieron a Jesús en el centro de su vida familiar. Vida personal y familiar. Para vivir la santidad en la familia y en la comunidad, me compromete a... Cuarto momento, recuperamos lo aprendido. Damos a los participantes una hoja blanca y los invitamos a cortarla en forma de cruz y a escribir por uno de los lados 3 actitudes de desamor en las personas que estuvieron en el momento de la crucifixión y muerte de Jesús. A continuación, se les invita a que por el otro lado contesten las siguientes preguntas. ¿Qué encuentra el hombre en la dimensión humana del misterio de la redención? ¿Cuál es el principio con el cual Cristo enseñó a sus discípulos la ley del amor? ¿Cómo responderemos al llamado para ser santos? ¿Qué significa la expresión redimir para un cristiano?
¿Por qué no tenemos que tener miedo a la santidad? Quinto momento. Agradecemos a Dios la experiencia compartida. Quien dirige este momento indica a los participantes se acomoden en un círculo en torno al crucifijo y fijan las siguientes indicaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Interpretamos el canto Nadie te ama como yo, anexo en la página de cantos en el número 23. Peticiones. Se invita a que cada uno de los participantes haga una petición por alguna necesidad que se esté viviendo en la familia, a la cual todos responderán: te lo pedimos, Señor. Para terminar, recitamos la oración para el Encuentro Mundial de las Familias 2022.